Buenas, mi nombre es Juan Pablo Moncada, mi compañero es Eric Andrés Pérez, estudiantes del curso Procesamiento Digital de Imágenes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Para el siguiente video presentaremos el proyecto de identificación individual del ganado Holstein, proyecto el cual se va a desarrollar utilizando técnicas de Machine Learning. Bueno, el problema técnico a resolver será reemplazar perdón, el problema humano a resolver será reemplazar los métodos de identificación manual e intrusivos del ganado por un método de identificación visual y no intrusivo basado en imágenes de los patrones del pelaje. Y el problema técnico a resolver será segmentar, caracterizar y clasificar el patrón característico del pelaje del ganado Holstein para el desarrollo del algoritmo. Y aquí mostramos referencias de antecedentes en trabajos similares que son papers que fueron publicados en conferencias muy importantes como la ICCB o la ICIP. Bueno, y según el estudio que hemos realizado del ganado Holstein, nace con unas manchas característica propia de cada individuo, es decir, no se repiten entre ellos y no cambian con el crecimiento del animal, por lo que es posible identificarlas con un sistema de visión como este. Además, las vacas Holstein o vacas lecheras son una de las especies de mayor rendimiento lechero y especialmente abundantes aquí en Colombia. Eh, por lo que la demanda de un sistema de monitoreo de vacas en granjas ganaderas se incrementa año tras año debido al aumento del número de estas y a la dificultad de contratar mano de obra para el monitoreo e identificación de las vacas. Esta identificación, que normalmente se realiza mediante el etiquetado manual, por ejemplo, con marcas auriculares, por ejemplo aretes, marcado, marcado de tatuajes en calor o frío, o electrónicamente con dispositivos de radiofrecuencia llamados RFID. Esa identificación contribuye a mejorar la trazabilidad del ganado, la vigilancia, la gestión de producción de alimentos, el control de brotes de enfermedades, el control de propiedades y muchas más. Sin embargo, la eficacia de los métodos de identificación manual ha sido muy cuestionada, en gran parte debido a que las marcas auriculares están sujetas a pérdidas y daños físicos hasta el punto de no ser reconocida la vaca. Los tatuajes se pueden repetir entre propietarios o variar su forma con el crecimiento del animal. Además, se pone en duda el bienestar del animal, ya que etiquetas, tatuajes y dispositivos pueden dañar o alterar de forma permanente al animal o causar molestia. Por lo tanto, la identificación visual y no intrusiva de los bovinos individuales basados en imágenes de los patrones del pelaje proporcionaría nuevas vías de eficiencia y contribuiría al bienestar de los animales y traería una ventaja económica con respecto a la cría de estos, ya que se reducirían los costos de contratar mano de obra. Listo. Dentro del marco teórico de las técnicas a emplear, se tiene una primera técnica que es el histograma de gradientes orientados, el cual funciona pues de la siguiente manera. Se tiene una imagen que esta imagen tiene que ser a escala de grises y esta imagen se va a dividir por unas celdas. Cada celda se divide a su vez en píxeles, eh, que en este caso van a ser de 8 por 8 píxeles. A cada uno de estos bloques se le van a aplicar la operación de gradientes con respecto a la intensidad eh, que tiene la imagen, y cada de uno de estos gradientes van a ser etiquetados o guardados según su orientación, que en este caso se van a escoger 8 orientaciones. Después de que se repita el proceso para cada uno de los bloques, se sigue pues, organizándolos en forma de histograma. Después de que cada uno de los bloques de las celdas tenga su correspectivo histograma, se proceden a formar bloques de 2 por 2 celdas. Con estos bloques se procede a concatenar sus histogramas y así repetir el proceso. ¿Cómo se repite el proceso? Es dejando de espacio una celda. Cada vez que se concatena un bloque se deja de espacio una celda y se vuelve a repetir el proceso. ¿Para que se deja de espacio una celda? Para que haya concordancia con los datos y no lleve a errores que puedan ser malinterpretados por el algoritmo. Y entonces acá podemos ver un ejemplo de cómo se le ingresa al algoritmo esta imagen de vaca. Entonces estoy acá utilizando gradientes de intensidad o el histograma de gradientes orientados, se logra tener este resultado.
escogimos el histograma de gradientes orientados para sacar las características porque como vemos nos resalta lo que es la forma de las manchas debido al cambio de intensidad que hay del color negro al color blanco de las manchas del ganado. Como segunda técnica utilizaremos una red neuronal MLP. Bueno, en el aprendizaje de máquina, en el aprendizaje de máquina sabemos que una red neuronal pretende imitar el patrón de aprendizaje de las redes neuronales biológicas, que en general esas redes neuronales consisten en neuronas interconectadas por medio de dendrinas que reciben información y luego producen una respuesta que es transmitida a otra neurona por medio del axón. En un sistema de reconocimiento de patrones, una forma de representar una red neuronal biológica es mediante el algoritmo perceptrón multicapa o multilayer perceptron, donde un perceptrón es una neurona que no es más que una función que tiene como entrada las características antes extraídas de la imagen, o sea, las características Hoc, a las cuales se les asigna un peso para darle más o menos relevancia a esta característica para que con la interacción de todas las neuronas el sistema pueda ir aprendiendo a clasificar las características y finalmente identificar el ganado Holstein. Aquí también presentamos un ejemplo de cómo se realizaría el sistema de la red neuronal, donde la capa de entrada consiste en un conjunto de neuronas X1, X2, Xn que representan el vector de características. La capa oculta está conformada por neuronas que transforman los valores de entrada de la capa anterior, o sea, la capa de entrada, con una suma ponderada, es decir, las características de entrada multiplicadas por sus pesos. La suma de todas las características multiplicada por sus pesos. Luego se produce una respuesta de las neuronas en la capa oculta por medio de una función de activación, y finalmente la capa de salida recibe la respuesta de la capa oculta y transforma la información recibida en valores de salida. En un sistema de clasificación, estos valores de salida son etiquetas que indican a qué clase pertenece una muestra, o sea, a qué característica pertenece a tal back, con base al vector de características entregado en la capa de entrada. Bueno, la propuesta de solución software que planteamos es, teniendo como entrada una imagen de una sola vaca con fondo negro, la pasamos a escala de grises, luego extraemos las características Hoc, luego de extraer todas las características de todas las fotos de la base de datos, normalizamos todas esas características, luego procedemos a entrenar el clasificador, que como lo entrenamos, simplemente le enseñamos al clasificador qué resultado queremos obtener. ¿Cómo? Simplemente etiquetamos de manera manual las fotos de cada ganado, y luego, en el entrenamiento solo le enseñamos al clasificador, por ejemplo, un 70% de la base de datos, y luego procedemos a la clasificación, y luego de la clasificación de las vacas obtenemos la identificación del ganado Holstein. Bueno, como evaluación de desempeño usaremos la matriz de confusión que simplemente nos daría una noción de rendimiento del sistema de clasificación, y por medio de esta matriz de confusión podremos obtener datos como la precisión, la especificidad, la sensibilidad, el valor de predicción negativo, la exactitud y la tasa de error, donde la precisión nos da la probabilidad de que, dada una predicción positiva, la realidad sea positiva también, o sea, la especificidad también nos da la probabilidad de que, dado una observación realmente negativa, el modelo clasifique así, y así con las demás medidas obtendremos probabilidades de que el clasificador clasifique bien o no una vaca. Listo, se tiene el siguiente cronograma de actividades en tareas por semana, en cual la primera semana se
debe de hacer la búsqueda de la base de datos como el análisis de esta. Para la segunda semana se tienen que extraer las características principales que identifican a cada vaca. Después se tiene que hacer una normalización de estas características extraídas. Luego en la cuarta semana se tiene que hacer, cuarta y quinta semana, se tiene que hacer el entrenamiento del algoritmo y, y una clasificación, sacando pues los valores de desempeño del algoritmo. Luego se hace una evaluación del desempeño como un análisis de resultados. Y esta es la bibliografía.